Un saludo a todas las participantes y los participantes en este tercer Congreso Profesional Naturopático de Castilla y León, convocado por la Organización Colegial Naturopática FENACO. Soy Alexis Adarfio Marín, naturópata de la directiva de Copermenat, que es el Congreso Permanente de Medicinas Naturales y Terapias Complementarias de Venezuela. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este congreso por invitarme. Estaré compartiendo con ustedes el tema naturalidad y naturopatía en tiempos del COVID-19. Allí vamos a estar hablando sobre la visión de una nueva normalidad, así como los retos que esto implica para los naturópatas, tanto los naturópatas de España como los naturópatas del mundo. Bueno, nos ubicamos en la pandemia, un evento que se ha desarrollado y que además ha cambiado toda la normalidad que teníamos. Cambió la normalidad política, la normalidad económica, la social, cultural y ambiental. Por supuesto que un cambio generalizado como este obliga entonces a cambiar la forma de cómo entendemos, cómo producimos y cómo atendemos la salud. En ese cambio, entonces, emerge una nueva forma o se generaliza una nueva forma. Esa es para nosotros la naturalidad que se ha venido avanzando bajo la filosofía de la naturopatía. Se ha venido construyendo entonces un concepto bajo nuestro enfoque, bajo el enfoque de los naturópatas, que la naturalidad entonces es un conjunto de acciones cotidianas, de acciones comunes que se dan para retomar el camino de la naturaleza por donde siempre debimos haber andado los humanos, pero que ahora se retoma para el buen común o para el buen vivir. Entonces, esa naturalidad nos permite a nosotros ser el buen común y vivir bien y hacerlo en esta pandemia, sobre todo resistiendo. Tenemos que resistir en esta pandemia y esa resistencia nos va a preparar entonces para las epidemias y para las pandemias que se presenten en el futuro. Pues bien, se ha desarrollado esta pandemia y te han dejado al descubierto varios escenarios. Un escenario que no es muy favorable, un escenario favorable y un escenario estratégico. Así vemos nosotros estos tres escenarios. En el escenario que consideramos que no nos beneficia, ahí se ven cuatro cosas: la fragilidad y el abandono de los sistemas de salud y por lo tanto no ha respondido como la humanidad pensaba ante la pandemia. También la inutilidad de las tecnologías y de los fármacos para recuperarle la salud a las personas que tienen contacto con el COVID-19. Y está otra cosa que no es lo beneficioso: el riesgo mortal ante el contacto con COVID cuando se padece de diabetes, de hipertensión, de obesidad o de cáncer. Es decir, cuando se padece de alguna de las enfermedades no transmisibles, el riesgo es muy alto, ¿no? Y tenemos la cuarta condición de ese escenario no deseable, que es la incertidumbre por las polémicas con las vacunas, con los tipos de vacuna, con la cantidad de dosis, con los efectos secundarios, con la velocidad con que fueron creadas. Entonces, hay un escenario allí muy complejo y muy difícil. El otro escenario es el escenario favorable, el que se da con la aplicación de las medicinas naturales y las terapias complementarias. Cuando se aplican estas medicinas, que siempre se han aplicado, vale la pena decir siempre se han aplicado, se fortalece el organismo, se recuperan los enfermos por COVID
y además se rehabilitan los pacientes que quedan con secuelas del COVID-19. Entonces, este es el escenario favorable, pues, el que se requiere en esta pandemia. Seguimos avanzando en la búsqueda de situaciones y nos conseguimos que hay 3 elementos favorables y que nosotros consideramos que es lo estratégico y que por lo tanto hay que reproducirlos y potenciarlos. Se ha dado en medio de la pandemia el reconocimiento a la naturopatía, el reconocimiento al aporte que ha hecho la naturopatía para salvaguardar la salud y la vida de la gente. Y también está el elemento de visualización del potencial de vida que significa la naturalidad. Un potencial de vida porque es eso, es el proteger la vida, es el promover la vida. Y tenemos un tercer elemento dentro de ese escenario que ha sido la forma como se ha retomado de manera masiva en todo el globo terráqueo los métodos de salud natural. Los métodos de salud natural ancestrales, tradicionales, nuevos, modernos, pero todos apegados a las leyes de la naturaleza. Ahora bien, esa naturalidad que se está formando, esa naturalidad que se ha hecho homogénea, eso no se ha dado así de la nada, sino que hay una serie de hechos y una serie de condiciones que la han estado estructurando. Y es bueno que nosotros identifiquemos cuáles son esas condiciones que han estado estructurando la naturalidad para saber dónde estamos, qué fuerza tenemos y hacia dónde podemos ir. Hay un primer elemento estructurante, como ha sido la creación del grupo de interés de medicinas alternativas y complementarias en el seno del Parlamento Europeo. Este es un hecho impulsado por diputados de izquierda, de los partidos verdes en este caso, que representan a Francia, Italia, Finlandia, Dinamarca y Luxemburgo, que el 7 de diciembre crearon este grupo que se ha venido consolidando en la plataforma de Eurocam y que es un hecho histórico, pues se convierte en una referencia obligada para los parlamentos continentales, para los parlamentos regionales, y además es un punto de apoyo para los naturópatas de Europa para seguir promoviendo la naturalidad. Hay también otra situación importante, que es la vinculación entre España y América, que ha sido muy fuerte y que ha sido continua, permanente a lo largo de la pandemia. Y eso se ha visto en congresos, simposios, seminarios y encuentros. La mejor muestra la tenemos en el 4º encuentro hispanoamericano de naturopatía, con epicentro en Paraguay en el mes de septiembre del año pasado. Fue un hecho de excelente calidad que sirvió para ampliar las vinculaciones, para ampliar los nexos. De hecho, mi presencia en este congreso es una consecuencia positiva de esa vinculación España-América. Un tercer elemento en la configuración de la naturalidad es la producción intelectual para esta nueva normalidad. Es la producción intelectual en artículos, protocolos, proyectos, revistas, periódicos, videos y libros. Y en esto de los libros queremos reseñar tres libros. Uno, editado en España por Mandala Ediciones en abril del año pasado, titulado Coronavirus y las medicinas naturales, donde varios naturópatas hicimos aportes. De hecho, ese libro abre sus páginas con un artículo denominado Naturopatía y Epidemias del amigo Julio Alonso. También tenemos otro libro, Experiencias y reflexiones sobre las medicinas tradicionales, complementarias e integrativas en los sistemas de salud de las Américas. Es un libro que fue lanzado por la Organización Panamericana de Salud recientemente, el 26 de marzo, se lanzó este libro. Y hay otro libro que es de mi autoría,
titulado Naturalidad en el 2021. Este libro lo lanzamos en diciembre del 2020 y recoge todos los artículos que hicimos en ese año pensando en la naturalidad que es necesaria para el desarrollo en el año 2021 y en los años subsiguientes. Hay un cuarto elemento, que es la práctica, está relacionado con la práctica, con el ejercicio de la naturopatía, que se denomina Programa de Atención para Pacientes con Secuelas de COVID-19, el cual se está ejecutando en este momento en 40 centros de salud de la Alcaldía de Caracas, capital de Venezuela. Allí en ese centro se aplica un conjunto de medicinas naturales y terapias complementarias que permiten rehabilitar al paciente. Allí se aplica acupuntura, ventosas, terapias respiratorias, equilibrio iónico, homeopatía, moxibustión, masajes, musicoterapia y fisioterapia. Entonces, esa es una referencia de qué podemos hacer, qué se hace, y ahí están los resultados. Un quinto elemento son los protocolos naturistas anti-COVID que aprobaron varios gobiernos de este planeta. Allí está China, que aprobó su protocolo inmediatamente de la declaratoria de la pandemia. Luego está India, está Argentina y está Venezuela. Todos estos protocolos se han aplicado con resultados exitosos y fueron aprobados de manera oportuna. Y hay un sexto elemento que tiene que ver con el ordenamiento jurídico y que tiene que ver, y que es un hecho histórico. Se aprobó en Venezuela la Ley para la Protección y Defensa de la Salud Natural en el Estado Lara. Esto fue aprobado por el Consejo Legislativo de ese estado. En marzo fue publicado en Gaceta, en marzo de este año, ¿no? Eso es un hecho histórico porque es la primera ley de ese tipo referida a la salud natural que se aprueba en Venezuela, pero que además es la semilla para que se incorpore definitivamente la naturopatía y con ella la naturalidad en el sistema de salud pública de este país. Como ven, compañeros y compañeras, tenemos condiciones favorables para que se desarrolle la naturalidad. Ahora, eso nos crea un reto, ¿no? Ahí hay un reto. El reto de que la naturalidad sea otra normalidad. Y pudiéramos decir que la naturalidad, otra normalidad posible con naturopatía. Y ese reto pasa por convertir en una realidad el lema de este congreso. Un lema que nos dice, con la naturopatía quédate tranquilo, y debemos agregarle en todas las pandemias. Es decir, nuestro lema transformado debería ser el siguiente: con la naturopatía quédate tranquilo en todas las pandemias. Ahora, ese reto va más allá de nuestra práctica rutinaria, va más allá de lo que hacemos por accionar las respuestas autosanadoras de la gente. Eso va más allá de las recomendaciones para el estilo de vida saludable o de la sana alimentación. Va más allá de la aplicación profesional de las terapias complementarias. Ese reto nos lleva a nosotros a un desafío para garantizar que la naturalidad sea la nueva normalidad. Entonces, compañeros, como las cosas no se dan por deseo, las cosas no se dan por decreto, tenemos que estructurar una estrategia que hemos llamado estrategia naturopática, una estrategia compuesta por 5 grandes objetivos. El primer objetivo, consolidar el enfoque de que la naturopatía es la ciencia de la salud, es la ciencia para la vida que necesita la humanidad en estos tiempos, que necesita la humanidad en los tiempos de pandemia y en los tiempos que no hay pandemia. El segundo objetivo tiene que ver
El segundo objetivo tiene que ver con la divulgación masiva de los protocolos naturopáticos, para fortalecer el organismo, de los protocolos para recuperar la salud y además aquellos que son para rehabilitar a la gente que queda con secuela después de sufrir o de tener el encuentro con el virus, ¿no? Ahora bien, hay un tercer objetivo estratégico: ampliar la cobertura de la naturopatía en las comunidades, ampliar la cobertura en los sectores organizados. Tenemos que definir cuáles son los sectores objetivos, cuáles son los sectores organizados a quién llegarles: a los trabajadores organizados, a los maestros, al cuerpo de bomberos. Hay que definir a qué sectores le vamos nosotros a llegar en esa fase de ampliación. Y hay un cuarto objetivo estratégico que es de carácter organizativo, que nos pide alinear las estrategias nacionales, es decir, donde todos los naturópatas y las organizaciones de naturopatía del país se alineen, pero también se alineen en las regiones y se alineen en los continentes en torno a ese gran desafío de que la naturalidad sea la nueva normalidad. Y tenemos un quinto objetivo estratégico, que es asumir la vanguardia. Nosotros los naturópatas estamos llamados a asumir la vanguardia. Tenemos que asumir la vanguardia para darle fuerza, para darle dirección y para darle contenido a esta estrategia naturopática. Ahora, en el tiempo para desarrollar la estrategia naturopática, tenemos que estar unidos en torno a algo. En este caso, unidos en torno a un programa operativo mínimo que permita lograr las metas. Ese programa operativo mínimo nosotros lo visualizamos con 6 vértices. Un vértice para posesionar mundialmente el lema "la naturalidad, otra normalidad posible con naturopatía". Es una consigna en la cual debemos estar claros que lleva el nombre, pero que también lleva el apellido. O sea, es naturalidad con naturopatía. Porque se puede estar pensando en otras normalidades, ¿no? Que vamos a tener otra normalidad, pero con el enfoque de otras medicinas que no han dado resultado. Hay gente que puede estar pensando en la normalidad del pasado. Nosotros tenemos que reforzar que la naturalidad es otra normalidad posible con naturopatía. Y el segundo vértice es desarrollar un plan de alfabetización naturopática para el manejo de los conceptos, de las teorías, de los esquemas y de los protocolos. Y para eso nosotros debemos afianzarnos en las tecnologías de la información y la comunicación, en las TIC. Un tercer vértice que es para el trabajo de campo, nos llama a respaldar las iniciativas parlamentarias en cualquiera de las instancias, iniciativas parlamentarias a nivel de municipios, a nivel de estados, a nivel de regiones, a nivel de continentes, a nivel del mundo, pues. Iniciativas parlamentarias, jurídicas, para ordenar y para legalizar los métodos de salud natural. Entonces es un trabajo de campo. El cuarto vértice significa la creación de las comunidades de aprendizaje para masificar la naturopatía. Es ampliar los espacios donde se compartan los saberes, donde la gente se forme y se autoforme en la filosofía de la naturopatía. Y es cubrir todos los niveles. Es cubrir el nivel de las ciencias, es cubrir el nivel de las artes, es cubrir el nivel de los oficios, todo lo que está asociado
y que además está conjugado, que se mezcla para que la naturopatía tenga éxito. Entonces, esas comunidades de aprendizaje pueden ser tutoriadas por las organizaciones. Nosotros sabemos que la mayoría de las organizaciones tienen sus instancias de formación o de educación. Bueno, se hace una mancomunidad a nivel del continente, a nivel del país. Se acredita a la gente, se certifica a la gente en los niveles que los conocimientos ameriten. Y allí vamos a tener desde artesanos hasta doctores, postdoctores, pero lo importante es que haya espacios dinámicos, espacios autónomos que permitan que la gente se forme, pero que además que se desarrolle la teoría de la naturopatía y sobre todo que cabalgue sobre la naturalidad. Y tenemos un quinto vértice, que es la consolidación de las organizaciones gremiales para que haya espíritu de cuerpo, para que vayamos juntos, para que haya un estandarte, para que haya una bandera, para que haya una bandera de lucha, para que haya un objetivo. Para eso son las organizaciones gremiales. Entonces, en los países se requiere de la unidad de los naturópatas y también del apoyo de las organizaciones más avanzadas. Por ejemplo, allí hay una tarea muy grande para la organización colegial naturopática FENACO, que es un ejemplo para nosotros, los que estamos en América, de organización. Bueno, ellos pueden ayudar a que otros países nos fortalezcamos. Entonces, queda allí ese planteamiento para OCN FENACO. Y el sexto vértice de este programa operativo mínimo tiene que ver con la coordinación de políticas, programas, proyectos de las organizaciones gremiales de los países con nuestra federación. Eso es la confluencia de todas las fuerzas en la Federación Mundial de Naturopatía, porque es desde allí donde vamos a trabajar con la visión global. Entonces es un llamado a la unidad global por la consolidación de la naturopatía y por ende de la naturalidad. Habiendo hecho este recorrido teórico, filosófico, revisando cuestiones prácticas, visualizando las visiones, podemos hacer algunas conclusiones. La primera conclusión, y yo diría la más grande de las conclusiones, es que hay condiciones objetivas para consolidar la naturalidad como una nueva normalidad. La segunda conclusión es que la naturalidad sirve para enfrentar con éxito esta pandemia y las que pudieran generarse en el futuro. Se ha demostrado con hechos, lo hemos visto con ejemplos, lo hemos palpado en el terreno. Entonces no queda otra que concluir así. La tercera conclusión: se necesita una estrategia en la filosofía naturopática para garantizar que la naturalidad se desarrolle, en este caso, como una nueva normalidad y que sea útil, que sea una normalidad más humana. Y eso solo lo garantizamos a través de la naturopatía. Y cerramos con la cuarta conclusión de que la unidad y el trabajo de los naturópatas es esencial para darle la fuerza que necesita la naturalidad para posesionarse como otra normalidad. Entonces, compañeros y compañeras, hemos llegado al final de esta presentación. Cerramos diciendo que otra normalidad es posible. Bienvenida a la naturalidad. ¡Viva la naturopatía! Compañeros y compañeras, muchas gracias por su atención. Allí están mis datos para alguna comunicación directa. Aquí están algunos apoyos bibliográficos para que ustedes
puedan profundizar más en esta conversación que iniciamos hoy. Además de eso, tenemos algunos puntos en la web que les sirven también para profundizar sus investigaciones. Entonces, compañeros y compañeras, nosotros esperamos que sigan participando en lo que nos queda de este congreso. Muchas gracias.